Colaboradora de la pastoral. Estoy muy feliz de poder estar acá con ustedes. Me parece que no puede haber realmente un activismo pro vida en este momento de la historia de la humanidad sin formación, porque la narrativa la tenemos que, nuestra inteligencia narrativa tiene que crecer, o sea, tenemos que hacernos mejores en esa inteligencia narrativa, que ahora hablamos mucho de inteligencia emocional, pero en este momento de la historia, sin inteligencia narrativa, no hay inteligencia emocional que pueda hacer prevalecer los valores. Así que bueno, agradezco esta invitación que me ha hecho la pastoral. Efectivamente es un tema denso porque pues me pasaron las expectativas y sí es bastante lo que hay que cubrir, así que les pido que me hagan las preguntas en el chat para que yo pueda verlo, solamente que hasta este momento yo no tengo acceso al chat, así que no sé si alguien me puede ayudar, porque a mí no me aparece nada de lo que tú dijiste, de Chile, de Guatemala, yo no alcanzo a ver nada, soy recha, no me dejaron entrar a los No, es que es comentarios. Margarita que lo tiene así como, o sea, encapsulado. Ahorita lo vamos a arreglar. Ajá, Y solo, porque ok, si no, yo, sí necesitaré que alguien me las lea. O sea, si no me sí, dejan, con si no mucho me dan gusto. acceso a las preguntas, sí necesitaría que alguien me accediera, porque me interesa mucho que las vayan haciendo conforme les vayan surgiendo las dudas, y es mucho mejor el planteamiento por escrito. Perfecto. Y entonces las dejamos al final para que yo tenga chance de tocar todos los temas que están previstos que se aborden en esta presentación. Muy bien. Carly, perdón, solo es que pasa es que, perdón, pero aquí tengo a Eva en el teléfono porque no se puede conectar en su. Ok. Así que ahorita solo, no sé si querías dar unas palabras antes que empiece Carly, que vamos un poquito ya atrasadas. Eva, ¿escuchas? Bueno, pues un minuto a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por formarse. Desde 40 días yo me siento muy honrada de tener a Carly hoy como ponente. Es un monstruo de formación, de conocimientos. Sáquenle el jugo y que Dios los bendiga. Aquí seguimos. Gracias, Carly. Gracias, Adelante. gracias. Espero pues que sean de mucho provecho. La verdad es que para poder hacer esto, antes hubo muchas rodillas. De verdad que he rezado muchísimo, siempre lo hago, y la oración es poderosísima y lo sabemos porque, bueno, una muestra es 40 días por la vida. Cuando las vidas se salvan, no me voy a decir yo lo que puedo decir en esta conferencia. Así que bueno, yo voy a pasar a la parte de la presentación. Por favor, si no se viera, me hacen el favor de avisarme. A mí en principio me aparece que ya se ve. Sí, Si no Carly. fuese así, va, buenísimo. Perfecto. De Adelante. acuerdo. Ok, entonces, bueno, hoy arranco hoy esta es la sesión 1. Me han pedido que hable sobre matrimonio y familia. Es un tema que a mí me apasiona. Desde hace muchísimos años me dedico a hablar sobre este tema, desde el 2004. Estoy hablando sobre temas de matrimonio, familia, sexualidad, tal y como se los comentó Aida en un principio. Este es el tema 1. Y les voy a dar pues un recorrido entre lo ambiciosa que es esta este momento de conversar que vamos a tener durante esta próxima casi hora y media. Pues lo primero que es importante considerar es la dignidad de la persona humana. Recordemos que la dignidad no es de la muerte o de la vida, sino de la persona. Esto es muy importante entenderlo porque es la base de los derechos humanos. Por eso es que podemos dialogar incluso con no creyentes sobre el tema de derechos humanos, cuyo primer derecho fundamental es la vida, porque la base es la dignidad de la persona. Segundo, verdad y libertad, que es un gran desafío hablar hoy día de verdad y de libertad, ¿verdad? Porque hay una comprensión bastante pobre de lo que son estos dos conceptos, las diferencias complementarias entre hombre y mujer. Y también vamos a hablar en el tema de matrimonio y familia, de la importancia del matrimonio para la sociedad, de las diferentes estructuras familiares y cómo producen diferentes efectos en la sociedad. La familia como prevención de males sociales, porque la familia importa, importa muchísimo, y por eso es que vale todo el esfuerzo que podamos hacer para protegerla como institución social.
Y vamos también a hablar sobre la cohabitación, que es una de las causas de fragilidad de la familia, porque la familia es una institución sólida, pero no puede, bueno, o no debe cimentarse sobre la cohabitación, que es una relación líquida. Si queremos realmente impactar la sociedad, no es únicamente por un tema religioso o moral, sino porque tiene, como lo vamos a ver más adelante, pues efectos sociales. Muy bien, entonces vamos a empezar pues hablando sobre dignidad humana. Eh, Algunos de de las que están conectadas me conocen que yo soy una fan del lenguaje, o sea, de las palabras importan, porque el lenguaje importa, porque el lenguaje hace cultura, y como hace cultura, hay un esfuerzo intencionado desde hace décadas de cambiar el lenguaje, ¿verdad? O sea, si nosotros nos ubicamos en 1985, en 1985 nadie hablaba sobre género. Bueno, únicamente lo hablábamos de la literatura, de los sustantivos, ¿verdad? Pero no hablábamos de género tal y como lo conocemos hoy. Entonces, este esfuerzo que se ha venido dando desde el 1985, donde solamente lo usaban grupos feministas, a el día de hoy, pues vemos el impacto que ha tenido en el lenguaje. Entonces, me importa muchísimo transmitir de dónde vienen las palabras. Nos debe importar a todos, ¿verdad? Para poder ayudar a las personas a comprender que sí importa la manera en la que hablamos y cambiando el lenguaje cambiamos la cultura. Entonces, la palabra dignidad viene del latín, que es dignitas, ¿verdad? La G y la N se pronuncian como ñ, dignitas. Y esta de dignus, ¿verdad? Que es digno, merecedor. Entonces, cuando nosotros hablamos de dignidad, hablamos del valor que tiene todo ser humano, que es de orden superior a los demás seres, ¿verdad? Eso nosotros le llamamos dignidad. Estamos ante un momento en la historia de la humanidad en la que se puede dar la batalla por las gallinas, no estoy exagerando, no me estoy burlando, es una realidad que en algunos países progres dan la batalla por que no comamos gallina, que no comamos pollo, porque eso significa crueldad para los animales. Sin embargo, sí se puede abortar, ¿verdad? Entonces se puede violentar a un ser humano en el vientre materno, pero cuidadito, se tocan las gallinas, ¿verdad? O se tocan los pollos, o a las vacas, pues hay que darles, o sea, de verdad que algunos de ustedes saben que me muevo mucho por España y Guatemala, y en una ocasión estaba pues con un bote de leche líquida, y me sorprendió la explicación que tenía el bote de cómo habían cuidado de las vacas, o sea, no hay la, millones de seres humanos no tienen lo que tienen esas vacas, según la explicación de la caja de leche, ¿verdad? De verdad es de terror, ¿verdad? Entonces, los animales están al servicio del ser humano, ¿verdad? Y eso no quiere decir que haya crueldad contra los animales. No estoy de acuerdo de ninguna manera contra la crueldad de los animales, pero sí estoy de acuerdo con que están al servicio del hombre. Entonces, este valor del ser humano es de orden superior al de los seres humanos, y por eso le llamamos dignidad. Y como lo comenté, pues la dignidad humana es de la persona, no de la muerte, no de la vida. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado en la forma en la que hablamos, porque no debemos de hablar de una vida digna o una muerte digna, porque entonces estamos utilizando términos ideológicos que se usan para una agenda antivida, ¿verdad? Entonces, hoy día queremos ponerle estándares occidentales a las personas que viven en diferentes condiciones de las de uno, ¿verdad? Pensamos que la persona no tiene bienestar porque no tiene X o Y, que si se tiene en Occidente, ¿verdad? O de nuestros estándares de bienestar, aunque esa persona pueda ser igual o más feliz que nosotros, ¿verdad? O estar, comprender su vida como una vida en la que se está realizando, ¿verdad? Si no está con nuestros estándares, estándares en todo sentido, estándares de cuántos hijos, estándares de bienestar, estándares de posición, estándares de bienes, entonces pareciera como que no tiene una vida digna, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el uso de esos términos.
siempre asociado dignidad al ser humano, no a la vida o a la muerte. Entonces, ese valor es intrínseco, absoluto y es inherente. Y por el mero hecho de ser persona. O sea, no es que haya de segunda clase y de primera clase. Los de segunda clase los que no han nacido, o los de segunda clase los que ya no son útiles para la sociedad, o los de segunda clase porque tienen defectos congénitos, o de segunda clase porque están en condiciones de discapacidad. No hay seres humanos de segunda clase porque todos tienen exactamente la misma dignidad humana, nacidos, no nacidos, con discapacidad, en diferentes etapas de su desarrollo, en diferente condición social, económica, todos tienen la misma dignidad. Entonces, esto es desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Como lo había dicho, es el fundamento de los derechos humanos, independientemente de cualquier condición o circunstancia. ¿Y qué significa intrínseco? Quiere decir que está íntimamente relacionado, inseparablemente unido, o sea, no se puede separar la dignidad humana de la persona. Yo no puedo decir que ha perdido su dignidad, ¿verdad? Digo, nosotros podemos usar ese término cuando se ha violentado su dignidad, o sea, cuando decimos, ¿verdad? Como una manera de expresar que se le ha faltado el respeto, que no se le trata con la dignidad humana que tiene. Pero, insisto, tenemos que tener muchísimo cuidado porque cuando nosotros les decimos que ha perdido su dignidad, estamos afirmando que ha perdido algo que tienen todos los seres humanos sin importar cuáles son las circunstancias en las que fue concebida o en las que está viviendo. Entonces, una cosa es que una persona no sea tratada con la dignidad humana que posee, que está intrínsecamente unida a su ser persona. Y otra cosa es decir que no tiene dignidad, o sea, le quitaron su dignidad, la trataron tan mal que violentaron a la persona y le hicieron perder su dignidad. No se puede perder la dignidad. Lo que puede sí suceder es que no se le trate de acuerdo a esa dignidad humana que posee. Y se habla de valor absoluto cuando decimos que la dignidad es inconmensurable, o sea, es absolutamente, no se puede cuantificar y jamás se pierde, ¿verdad? Como lo explicaba hace un momentito. Entonces, nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad, o ninguna institución, o ninguna comunidad humana, ningún país, ningún gobierno puede conceder o rescindir esta dignidad. Esto es súper importante entenderlo porque si nosotros pensamos que una ley, un país, un gobierno o la madre que está en un embarazo con dificultades o un juez puede quitarle dignidad a una persona y por tanto declararla descartable, estamos teniendo una misma postura que los antivida en el resto del mundo. Disculpen, solamente voy a tratar de quitar el WhatsApp porque si no me va a seguir sonando. Ok, entonces espero que, pues, que esto se haya entendido porque a veces pensamos que como es legal, entonces sí ya se le puede etiquetar. Una persona de segunda clase es desechable, es descartable, ya la madre puede decidir porque la mujer tiene derechos feministas, le llaman ahora, digamos, donde ya se habla de esto explícitamente, no como en los países de Latinoamérica en los que todavía hay cierta protección a la ley. En Centroamérica hay una total protección a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Pero en los países progres, en los que ya no sucede eso, se habla de derechos feministas, ¿verdad? O sea que sí hay derechos, no hay derechos machistas, por cierto, ¿verdad? Pero feministas sí existen. Y entonces la sociedad, ¿qué tiene que hacer? Tiene, a través de las leyes y de la cultura promovida a través de la educación, hacer que se respete esa dignidad humana. Entonces, ¿por qué? Porque es el fundamento inmediato de la moral. Si descartamos la dignidad humana, entonces ya no podemos hablar de moralidad de los actos, porque entonces si ya no tiene valor esa persona, pues se puede ser descartada. No tiene valor para la sociedad, entonces se le puede aplicar la eutanasia. Hoy día ya vemos
legislaciones como en Bélgica, por ejemplo, en la que un niño con una enfermedad terminal podría ser candidato a la eutanasia. Es más, presionan a los padres porque si no le aplican la eutanasia, resulta que él no le garantiza el cuidado y la atención hospitalaria, médica, a ese niño que tiene una enfermedad terminal. Bueno, entonces, esa persona se va a velar por su salud siempre y cuando tenga altas probabilidades de continuar su vida hasta que envejezca, ¿verdad? Si no, pues es muy caro para el Estado, ¿verdad? Porque recordemos que en general los países desarrollados tienen una buena salud pública, ¿verdad? No como los países como los nuestros, ¿verdad? Que están en vías de desarrollo, países subdesarrollados. Muy bien, vamos a hablar ahora de verdad y libertad. Creo que para todos es sabido que hoy día estamos en la era de la posverdad. Gente buenísima que a mí me ha respondido cuando le he hecho ver de que eso no lo ha dicho el Papa Francisco, por ejemplo, aunque se lo haya dicho de muy buena manera porque trato de ser muy prudente y muy caritativa en la manera de explicar las cosas. Dice, no importa, pero es lindo, es linda la frase o es bonito el poema, ¿verdad? No, sí importa porque importa la verdad, ¿sí? Entonces, el punto es que ahora pues no sabemos qué es verdad, qué es falso. Los que son checkers de la veracidad de la información son los mismos que patrocinan la ideología de género. Entonces dice, no, eso ya tuvo un fast check y dice que no es verdad. Ah, pero resulta que los que patrocinan a estas organizaciones, que son los que supuestamente verifican si algo es verdad o no es verdad, son los mismos que patrocinan la ideología de género. Entonces, ¿qué credibilidad puede haber, verdad? Tampoco tenemos ahora muchos medios de comunicación, casi todos se han vuelto medios de propaganda, ¿verdad? Tienen una agenda que tienen que perseguir, una agenda antivida, antifamilia, una agenda ideológica de género, antilibertad, antiteísta, y entonces como tienen esa agenda, pues eso está como en una lista de cotejo, ¿verdad? Esta semana, check, 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 ya cubrí todo lo de mi agenda. Por eso podemos ver medios de comunicación que un día dicen una cosa sobre un tema y al día siguiente dicen una cosa contraria sobre ese mismo tema, porque el primer día lo dijeron desde el punto de vista de agenda ideológica y el segundo de vista lo recopilaron en una revista científica. Entonces, y se los digo, tengo varios casos en los que, bueno, a uno pues le puede dar muchísima tristeza, pero a veces da hasta risa. O sea, que dicen que se ha detectado que la causa, que ahora ahí se ha incrementado un 11% de la calvicie en Estados Unidos, por ejemplo, y que está asociado con los niveles de estrés que hubo en pandemia. Y a los 2 días se ha detectado que la calvicie es fruto del cambio climático. Entonces, dependiendo cuál sea la agenda, es lo que se dice en los medios progres, ¿verdad? En los medios de comunicación. Pero vamos a hablar de verdad porque quiero explicarlo de una manera que, pues, que se pueda entender muy bien, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa ahora? ¿Verdad? Que hay mucha mala prensa sobre la verdad, porque si la verdad me ofende, entonces, pues, cada quien tiene su verdad. No me quieras estrellar en mi cara tu verdad, esa es tu verdad, cada quien tiene su verdad. No, nosotros podemos tener distintas opiniones y las opiniones pueden ser más o menos buenas. Las personas que las pronuncian, todas son respetables por su dignidad humana, pero no necesariamente todas las opiniones son igualmente válidas, porque hay opiniones que son ciertas y hay opiniones que están equivocadas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque estamos en una era del relativismo en la que todos decimos, o muchos decimos, pues es tu verdad, mi verdad, en lugar de es tu opinión, mi opinión. La verdad es una y esa verdad es objetiva. Entonces yo puedo decir, no es que mi opinión, es que eso es un exprimidor de limones, ¿verdad? Y es verde, no, es rojo, no, es verde, no, es rojo. Bueno, cada quien, tú respetas mi opinión, yo respeto tu opinión. Es que, o cada quien tiene su verdad, yo tengo tu verdad, tú respetas mi verdad. No, la verdad del exprimidor de limones es que es
verde, ¿verdad? Entonces, esto es un tema, digamos, en el caso del exprimidor de limones, pues es un objeto, ¿verdad? Creado por el hombre, pero la verdad es de orden natural, ¿sí? O sea, yo estoy, mi orden natural, digamos, en mi existencia es que yo continúe siendo, ¿sí? Hasta que algo suceda, ¿verdad? Que me dé un cáncer, que me atropelle un carro y sea fatal, ¿verdad? Etcétera. Si alguien violenta el curso natural, pues sería porque me pegó un tiro, por asaltarme, por robarme el celular, por robarme el carro, porque tuvo un accidente, etc. Entonces, no confundamos las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es naturaleza? Pues es la esencia en cuanto a principio de operaciones. Esa es, digamos, la definición filosófica de qué es naturaleza. Entonces, ¿cuál es el principio de la operación del exprimidor de limones? Bueno, el exprimidor de limones sirve para exprimir limones, ¿verdad? Y entonces uno dice, pues, obvio, ¿verdad? Que es para exprimir limones. Pero, ¿qué nos dice ahora el mundo? Entonces dice, bueno, pero tú podrías usar el exprimidor de limones como un martillo, ¿sí? Entonces, agarrar el exprimidor de limones y poner un clavo en la pared. Bueno, claro que lo podría usar así, pero eso no convierte al exprimidor de limones en un martillo. No cambia la naturaleza en cuanto a principio de operaciones. Que algo se pueda hacer no significa que sea lo del orden natural o lo propio de la naturaleza de aquella cosa a la que me refiero. Claro que yo también me puedo meter un espagueti por la nariz y me llega al estómago. Por supuesto que lo puedo hacer. Entonces yo agarro por supuesto tendría que estar al dente, ¿verdad? Entonces agarro un espagueti, me lo meto en la nariz y cuenten con que me va a llegar al estómago. Pero que me ha llegado al estómago usando mi nariz no convierte mi nariz en boca, no convierte a mi nariz en parte del sistema digestivo. La nariz sigue siendo parte del sistema respiratorio y no porque lo pueda usar de manera diferente quiere decir que cambia la naturaleza, que es la esencia en cuanto a principio de operaciones. Entonces, la definición de verdad es la adecuación de la mente a la realidad. Entonces, insisto, yo digo mi mente, yo tengo la idea de que eso es un martillo, porque lo puedo usar como martillo. No, es que tú lo puedas usar como martillo no cambia la verdad del objeto. Tú adecuas tu mente a la realidad. Pero ¿qué estamos viendo hoy? ¿Cuál es el fenómeno que estamos viendo hoy? La adecuación de la realidad a la mente. Yo lo pienso así, entonces como lo pienso así, hay que cambiar la realidad y decimos, o sea, la ideología de género lo que dice es, hay que cambiar la realidad porque mi idea es diferente, porque pienso que es diferente, porque percibo que es diferente. Entonces dejamos a nivel de emociones, de caprichos, de sentimientos, de percepciones, que no digo que sean voluntarias, no digo que sean voluntarias, lo dejo en ese plano para convertirlo en verdad. Entonces las cosas son reales, las cosas reales, independientemente de nuestras opiniones, las podemos conocer. La inmensa mayoría de cosas que conocemos las conocemos por fe. Por eso es que ahora hay tanta confusión, porque cuando conocemos por fe, confiamos en quien nos da la información. Entonces, les voy a dar un ejemplo. En Guatemala hay muchísimos volcanes, ¿verdad? Y entonces yo le explico a unos niños, ¿verdad? Yo soy maestra, no soy maestra pues, pero en una situación hipotética yo soy maestra, y les explico que en Guatemala hay volcanes, ¿sí? Y entonces yo les digo que en Guatemala hay 20 y pico de volcanes, ¿verdad? Bueno, de hecho se podrían contar por decenas de decenas, ¿verdad? Pero digamos que conocidos como tales, como volcanes con ciertas características, bueno, tenemos más de 2 decenas, ¿verdad? Y mis alumnos están tomando nota o les di una nota técnica y me creen, ¿verdad? No es que si yo digo que el Usumacinta es el río que divide México con Guatemala, van a ir a hacer una exploración entre México y Guatemala para ver si es verdad lo que yo estoy diciendo, de que es el río que divide México con Guatemala. Lo creen por fe. Sin embargo,
aunque la mayor parte de las cosas las conocemos por fe, y por eso es que importa mucho de dónde recibo la información, y por eso hay tanta confusión, porque creo igualmente válido un estudio científico, una evidencia clínica, que un blog de una organización ideológica de género. Entonces, claro que ahí pues hay muchísima confusión, ¿verdad? Y hay ideas que nuestros jóvenes hoy día se las sacan de Netflix, ¿verdad? Hay muchos hijos de Netflix en nuestras familias, ¿verdad? Y entonces sus ideas acerca de esta temática sobre la verdad, sobre la naturaleza, sobre el orden natural, se las han dado las series, las películas, etcétera, ¿verdad? Y otra parte de cómo conocemos las cosas reales viene del razonamiento, ¿verdad? Por eso es que hay que ayudar a la gente joven y bueno, también a la gente que no es tan joven, ¿verdad? Que tiene un mayor don de la juventud, a pensar, a analizar, a profundizar en las cosas que aparentemente ven como razonables, ¿sí? Bueno, entonces, normalmente, cuando nosotros hacemos esta pregunta, y los invito a que ustedes lo hagan en sus ambientes, ¿verdad? Con gente buena, con ideas claras, y uno pregunta, ¿qué es libertad? Muchas veces, muchísimas veces, la gente responderá, libertad es la capacidad de hacer lo que uno desea, la capacidad de elegir, es escoger, es tener la capacidad de escoger, de seleccionar, de obrar, ¿verdad? Y no vinculan la libertad necesariamente con el bien. Entonces, la libertad, como pues definido como definición filosófica, llamémosle, es la autodeterminación hacia el bien. Si yo me autodetermino hacia el bien. Sí, yo estoy con mis hijos comiendo esta noche sopa de cebolla, ¿verdad? Yo sirvo la sopa de cebolla, digo que me gusta mucho la sopa de cebolla, pero puede ser que a los niños no les guste, ¿verdad? Y yo agarro y le doy un cinchazo, no sé cómo le llaman en otros países, pero una correa, un cincho, y le doy un golpe a la mesa y digo, aquí todos comen hoy sopa de cebolla. Aunque este hijo haya comido la sopa de cebolla porque yo somaté, porque yo golpeé la mesa, no ha comido como una autodeterminación hacia ese bien, porque consumir esa sopa de cebolla le va a hacer un bien, porque tiene pues propiedades nutritivas, ¿verdad? Esa sopa preparada en casa, ¿verdad? Entonces, no se trata de que todo lo que hago, si no tiene coacción, lo hice libremente, ¿verdad? Porque, pues voy a explicar un poquito más adelante que no necesariamente es así, ¿verdad? Entonces, la definición de libertad, autodeterminación hacia el bien. No es hacer lo que me da la gana, sino hacer el bien porque me da la gana. No es libre el que hace lo que quiere, sino el que hace lo que debe. ¿Por qué tenemos que vincular la libertad con el deber, la libertad con el bien? Porque si nosotros somos defensores de la libertad, así, únicamente considerando que la libertad es la capacidad de hacer lo que uno desea, ¿por qué no respetamos la libertad del que secuestra, la libertad del que roba, la libertad del que violenta, del que abusa sexualmente, porque cuando hacemos ese razonamiento de que la persona está haciendo una elección en sus obras, en lo que hace, y no está eligiendo el bien, uno lo rechaza. Entonces, siempre deberíamos vincular el bien a la libertad para que lo sea realmente. Entonces, elegir lo correcto no siempre es fácil, pero elige lo que es correcto, no lo que es fácil. Y como estamos en un momento en la historia en la que estamos en una cultura hedonista, donde tiene que causarme placer, tiene que haber espontaneidad, esto no me supone sufrimiento, entonces no lo elijo, esta persona me supone sufrimiento, entonces la rechazo, la alejo de mi vida, aunque eso me cueste una familia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues quise incluir esta imagen que me gustó muchísimo de una película, la película de Star Wars, de Clone Wars, dice, escoge lo que es correcto, aunque eso no suponga que sea fácil. Entonces, vamos a hablar sobre la cantidad de elecciones, ¿verdad? Porque
hay también una idea que es 100% ideológica de que uno tiene más libertad cuantas más opciones tenga. Entonces, le apuestan a la libertad en cuanto y tanto se suponga muchas elecciones. Entonces, voy a poner caso que yo llego con Natalia y llego con una bandeja de vasos y los vasos evidentemente tienen líquido y le digo, Natalia, ¿quieres? Y Natalia me pregunta, ve los 6, 10 vasos, ¿verdad? Y me pregunta, Carly, ¿qué es? Y yo le digo, no sé. Y entonces ella elige entre las 6 o 10 opciones. Si elige sin saber, no es un acto libre. Aunque elija, aunque ella esté eligiendo. ¿Por qué? Porque no sabe qué hay. Si ella, yo le digo, mira, este es ácido muriático, este es jugo, esta es agua, esta es una bebida carbonatada. Cuando ella elige, sabe qué es lo que está eligiendo y por tanto, pues ahí sí podríamos hablar de una elección libre. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos ido relacionando que cuantas más opciones hay, más libre es la persona. Si yo llego y le doy un vaso y ese vaso es de agua y yo le digo, esto es un vaso con agua, un vaso de agua, no sé cómo se llama en sus países, pero esto es un vaso de agua y ella lo toma, podría también decir que no, ¿verdad? Pero esa sí es una elección libre porque sé lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo van a ver ustedes más en otra de las sesiones, pero no le quieren mostrar a nuestra gente joven cuáles son las opciones del bien, ¿sí? Cuáles son sus posibilidades del bien. Es más, le ocultan los daños que pueden ocurrirle al elegir el mal. Entonces, no solamente es que no le permiten ampliar sus horizontes, ¿verdad? Aunque muy se digan de que es open mind, pero no le dan la formación ni la información sobre las buenas elecciones, las que están vinculadas al bien, sino le ocultan las implicaciones, las consecuencias, los daños que puede tener una elección de algo que supone un daño inmediato o un daño en algún plazo futuro. Muy bien, ahora pues entramos al tema de las diferencias complementarias entre hombre y mujer. Yo sé que son temas que todos tienen que ver con familia y sociedad, ya lo vamos a ir viendo. He ido como madurando, tratando de madurar pues las ideas para que nos vayan ayudando a ver esta realidad objetiva. Cuando nosotros hablamos de complementariedad entre hombre y mujer, eso ya no es políticamente correcto. Yo vivo en Guatemala sí, porque nosotros no tenemos una legislación ideológica de género, no tenemos una legislación contraria a la naturaleza de la persona y tampoco tenemos una legislación contraria a la vida, ¿verdad? Protegemos la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Sin embargo, hay países donde ya el feminismo ha tomado, bueno, prácticamente ha tomado posesión, ¿verdad? Toda la narrativa, ¿verdad? Hay de aquel que nos llega a locura, se atreva a decir que una mujer es distinta al hombre, porque hemos confundido igualdad en la dignidad humana y por tanto igualdad en los derechos humanos, que no son derechos feministas o derechos de la mujer o derechos del hombre o derechos machistas, sino son derechos humanos. Hemos confundido esa igualdad en la dignidad humana con la igualdad con seres que son distintos a nosotros, ¿verdad? Son siempre seres humanos, siempre con dignidad humana, pero son diferentes en cuanto a su naturaleza, porque se quiere negar la naturaleza de la persona. Entonces, somos iguales ante los ojos de Dios, o sea, aquí pues sabemos todos somos creyentes los que estamos en esta sesión, somos iguales en dignidad humana y en derechos humanos, en consecuencia por la dignidad humana, y distintos en todo lo demás, y eso es buenísimo para la sociedad. Ese tratar de ser iguales, hombres y mujeres, le está pasando factura a la sociedad. Entonces el hombre ya no puede ser de acuerdo a su naturaleza, entonces ahora hablan de las masculinidades, masculinidades tóxicas, entonces el hombre ya tiene temor de ser lo que está llamado a ser. Entonces si el hombre, hoy día se habla mucho de que para la mujer el padre ideal es
el que actúa como madre, ¿verdad? O sea, es una cosa terrible porque entonces el hombre ya no puede gestionar como tal, sino que tiene que gestionar como lo haría la madre de los niños. Entonces somos distintos cromosómicamente, anatómicamente, fisiológicamente, hormonalmente, psíquicamente, etcétera. ¿En qué momento? Desde el momento de la concepción. Todo óvulo es X, los espermatozoides pueden ser X o y desde ese momento en el que penetra el óvulo, ya sea un espermatozoide X o un espermatozoide Y, empieza una impronta masculina si es XY o femenina si es XX. Y desde ese momento hay todo un desarrollo anatómico, fisiológico, hormonal, etcétera, ¿verdad? Que da como resultado esa complementariedad que ya vemos, pues, más evidentemente con el paso de los años. Entonces, eso es dos modos de ser, diferentes de ser, de percibir la realidad. Mi percepción de la realidad es diferente a la de Osman, por ejemplo, mi esposo, porque la mujer tiene un cerebro con un cuerpo calloso más grueso que el del hombre es más delgado, y por tanto el hombre, a diferencia de la mujer que conecta lo racional con lo emocional, el hombre no tiene esa capacidad de la misma manera que sí la tiene la mujer, y por tanto tiene más dificultad para conectar con la emoción. Por eso es que muchas veces se habla de la mujer que tiene un sexto sentido. En realidad lo que pasa es que nosotras, por esa conexión, por el cuerpo calloso más grueso, podemos leer a las personas, sabemos que las personas están sintiendo, están pensando, están percibiendo, entonces percibimos la realidad de manera diferente. También nos relacionamos de manera distinta con las personas, razonamos de manera distinta, obramos de manera distinta, procesamos las emociones de manera distinta porque nuestra amígdala funciona diferente a la del hombre, o sea, nuestro sistema límbico, el hipocampo, el hipotálamo, funciona de manera diferente. ¿Y qué nos toca a nosotros? No solamente es que comprendamos esta realidad, sino también la tenemos que difundir, porque eso le hace un bien al matrimonio, a la familia, a la sociedad. Le hace un bien esa complementariedad. No es un sexo opuesto, es un sexo complementario. Dejemos de hablar como que estamos contrapuestos, es un enemigo, está del otro lado, ¿no? Es comprender y valorar la complementariedad, porque estamos llamados a hacer aportaciones diferentes en la familia y en la sociedad. Los talentos dependen de la individualidad, dependen, algunos, pues hay ciertas cosas que son innatas, otras cuestiones que también por temperamento, con el temperamento sí nacemos, tenemos más facilidad de desarrollar bueno, y también tenemos más facilidad de desarrollar cosas malas de acuerdo al temperamento. Podemos desarrollar ciertos vicios o ciertas virtudes dependiendo cuál sea nuestro temperamento. Y esto, estoy hablando del tiempo de Aristóteles, pues que lo sabemos. Entonces, las virtudes humanas son hábitos operativos buenos y por eso es que un hombre puede ser ordenado, ¿verdad? Cuando la mujer es naturalmente más ordenada, ¿verdad? El hombre tiende a no ser tan ordenado, pero claro que puede desarrollar la virtud del orden porque es fruto del hábito operativo bueno. Entre esposos debemos tener unidad, no uniformidad. Yo no espero uniformidad de mi esposo, espero que tengamos unidad, unidad de criterios, unidad de valores, unidad en nuestro sistema de creencias, pero no uniformidad, ni uniformidad para hablar, ni uniformidad para gestionar, ni uniformidad para regañar, ni uniformidad para felicitar, porque él lo hace desde su naturaleza masculina y yo lo hago desde mi naturaleza femenina. Entonces, el hombre se ha involucrado más en la esfera privada, que eso es buenísimo en la época de, por ejemplo, en la época de mis papás, no es una época tan lejana, ¿verdad? No voy a decir de los abuelos, ¿verdad? El hombre estaba mucho más en la esfera pública y poco en la esfera privada. La mujer estaba más en la esfera privada y menos en la esfera pública. Hoy tenemos, y me parece muy bueno, que el hombre está más en la esfera privada, solo debemos dejarlo gestionar como tal, con su propia naturaleza en la esfera privada, y la mujer ha salido más a la esfera pública. Y ese salir más a la esfera pública lo debe hacer también de la manera que le es propia. Entonces la mujer tiene mucho que aportar en la esfera pública y no esperamos que lo haga igual que el hombre.
Lo mismo sucede con la esfera privada. Esperamos que el hombre aporte en la esfera privada, pero que lo haga con su naturaleza masculina. Entonces, ambos van a hacer un bien a la sociedad si no pierden lo que les es propio por naturaleza y se empeñan en la verdad que les es propia por lo que son, hombres o mujeres, y en vivirla, ¿verdad? Entonces, no quiero dejar de decirlo, me parece súper importante que promovamos una comprensión de que el trabajo dentro de casa no es un trabajo de segunda clase. Es ofensivo que alguien opine que una mujer no se realiza en su casa porque no está trabajando profesionalmente. Y dicen, no, es que no te vas a realizar, o sea, ¿para qué estudiaste tanto si te ibas a quedar en tu casa? ¿Verdad? Como que si el trabajo de casa fuera de segunda clase o una mujer no pudiera realizarse dentro de su hogar, o como que la única manera de realizarse fuese en la esfera pública, aunque tenga que poner en manos de otra mujer, por cierto, a sus hijos, ¿verdad? A su familia. Entonces dejemos de esa narrativa feminista de que la mujer está oprimida, no realizada, si elige libremente quedarse en casa. Otra cosa es que tuviera una relación conyugal o una relación de pareja en la que el otro le obligara a quedarse. Eso es otra historia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una realidad en la que la mujer quiere dedicarse a su casa y siente la presión de la sociedad de que está siendo minusvalorada, menos utilizada, no realizada, etcétera, y que como que hubiese estudiado por gusto cuando la mujer decide libremente quedarse en la esfera privada. Así que bueno, desde que somos concebidos, como les dije, no solo nuestros órganos sexuales, sino que nuestros cerebros tienen una impronta de varón o mujer, y esa diferente dotación cromosómica que determina el sexo, que como explicaba, XX es en la mujer, XY es en el varón, y mediada por la producción de hormonas sexuales, es lo que causa de forma natural, y por eso es que había que partir de verdad y de naturaleza en las primeras diapositivas, un cerebro femenino o un cerebro masculino. No somos mitades de naranja, esto pues realmente lo digo porque todavía solemos decir ese tipo de cosas como que encontré la mitad de mi naranja. Yo soy fruto completo, a mí mi esposo no me completó, yo soy una mujer completa, soy un ser humano completo, él no me completó, él enriqueció, enriquece mi familia y hay esa complementariedad, enriquece a mi familia, enriquece a nuestro matrimonio y enriquece a la familia, ¿verdad? No me completa, ¿verdad? No es la mitad de mi naranja como solemos hablar. Muy bien, persona, matrimonio, familia y sociedad. Existe una interdependencia entre la persona, la familia y la sociedad. La persona hace la sociedad, pero la sociedad también hace a la familia. La persona hace la familia, pero la familia también hace a la persona. Entonces la sociedad nos hace y también la hacemos. Hacemos familia, hacemos sociedad. Entonces, esto es un trabajo que cuesta mucho trabajo. Entonces, creo que algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes, estaba al principio cuando comenté que esta semana supuso muchos cambios, está suponiendo muchos cambios en mi familia porque estamos por cumplir años, aniversarios, esta semana particularmente, ¿verdad? Entonces, yo ayer tuve una reunión familiar aquí en mi casa. Ayer construí familia, o sea, construimos familia, porque los momentos compartidos hacen familia porque enriquecen a la familia en ese tiempo compartido, se hacen más fuertes los vínculos, ¿verdad? Y hoy vemos una sociedad, entre menos vínculos hay, más frágil la persona. Por eso vemos sociedades donde hay tanta soledad, ¿verdad? Como puede ser Suecia, Noruega, países que son desarrollados, pero en los que hay tanta tristeza, tantas psicopatologías, ¿verdad? Tanta violencia también, por cierto, aunque sean muy progres. Porque el feminismo no es la solución para la lucha contra la violencia, ¿verdad? Entonces, bueno, eso podríamos hablar una hora más. Entonces, hablo en el tema de Guatemala, pero espero que en algunos de los países que también estaban acompañándonos, ojalá fuese así, ¿verdad? Pero en Guatemala nuestra legislación conceptualiza el matrimonio no como un contrato, porque el contrato es algo que se establece entre dos partes que están de acuerdo con algunos términos, ¿verdad?
y entonces se deshace el contrato pues cuando ya no les apetece, ¿verdad? Entonces yo rescindo el contrato, recibo la penalización que corresponde, ¿verdad? En Guatemala no se ve el matrimonio, no está definido así como un contrato, sino como una institución social. Y eso la pone en otro nivel porque no se ve al matrimonio simplemente como una relación contractual. La Constitución, la Carta Magna de Guatemala, reconoce a la familia como germen de la sociedad, fundándose sobre la base del matrimonio. Sin embargo, aunque la legislación de otros países o sus constituciones no lo definan así, así es. O sea, de todas maneras, aunque no lo defina así y lo vea como un contrato, en realidad es una institución social. De hecho, es la institución social que es la base, los cimientos de toda la sociedad, ¿verdad? Y el matrimonio, pues, la raíz, ¿verdad? La que sostiene todo el árbol, digamos, ¿verdad? La raíz, pues, es el matrimonio. En Guatemala el Código Civil afirma que el matrimonio es una institución, lo estoy leyendo tal cual está descrito. Dice, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia, con la finalidad de procrear, educar, alimentar a los hijos y auxiliarse entre sí. Por supuesto que esto choca con la ideología de género, porque no quieren que diga hombre y mujer, no quieren que diga que es para que tienen ánimo de permanencia, sino no es hasta la que la muerte nos separe, sino hasta la que la vida nos separe o hasta que tu defecto me separe, ¿verdad? Que lo vamos a hablar pues en cohabitación en un momentito. ¿Verdad? Cuidadito, hablamos de procreación, porque o sea, los hijos subyugan, oprimen la familia, oprime el matrimonio, oprime, es una relación heteropatriarcal, ¿verdad? Es un yugo del heteropatriarcado, ¿verdad? Entonces, cuidadito, o sea, esta definición es todo menos ideológica de género, ¿verdad? Y dice, afirma también que es para educar y alimentar a los hijos porque el Código Civil, o sea, porque el Estado se mete en el matrimonio, porque tiene una obligación con la prole, o sea, tiene que proteger a los vulnerables, por eso es que el Estado tiene algo que hacer allí, porque si no sería una institución social privada absolutamente, ¿verdad? Y solamente tendrían que hacerse entre las personas, pues ya podría ir pues yo a casarme por la iglesia y eso ser matrimonio sin necesidad de afirmarlo civilmente, ¿verdad? Y algo que a mí me encanta, que lo dice nuestra legislación, es auxiliarse entre sí. Porque en ese auxilio está la definición del amor. Que no he encontrado, les digo, yo me dedico al tema de matrimonio y familia desde el 2004, no he encontrado una mejor definición para el amor que el amor es la búsqueda incesante del bien del otro. Y eso es auxiliarse entre sí, ¿verdad? Bueno, es una pequeña parte, ¿verdad? Pero es el auxiliarse entre sí. Entonces, el matrimonio es una relación conyugal permanente entre un hombre y una mujer. Es otra definición que podríamos darle. Pero no son los hijos el cemento. Y por eso es que tenemos que hacer un gran apostolado sobre la relación conyugal. Porque los que hacen el cemento son los esposos. Entonces, si nosotros viéramos, digamos, pensando que lo estamos viendo como los conjuntos, ¿verdad? Cuando tenemos dos, el hombre y la mujer, pues se unen, ¿verdad? Pues los que, como somos católicos, o bueno, el cristianismo en general, piensa que es una sola carne, ¿verdad? Porque eso es de Sagradas Escrituras, pues efectivamente se hacen una sola carne. Si nosotros tuviéramos lentes sobrenaturales, al ver a esposos diríamos, o sea, son lo mismo, ¿verdad? Se hicieron una sola carne. Entonces, por eso es que dice, nadie lo puede separar, no lo puede separar el hombre, solamente Dios, ¿verdad? Por eso es que, ¿cuándo lo puede separar Dios? Pues cuando uno parte la vida eterna, ¿verdad? Y Dios lo permite. Pero si no, están unidos, ¿verdad? Entonces, en esa unión, lo que hay en el centro, pues es la familia. Entonces, cuando hay separación, esos hijos que estaban antes en medio de los dos, tienen que tomar uno de los dos, pues se van con uno o con otro. Entonces, por supuesto que quien se queda con los hijos, entonces se convierte en esa familia nuclear y el que no se queda con los niños, bueno, está separado, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente hay una fractura de familia. A mí, por favor, que no me vengan con que sí, que es lo mismo, porque yo vengo de un hogar desintegrado. Yo les puedo decir, no es lo mismo. Los hijos queremos que termine el conflicto
de los padres, no queremos que termine la relación de los padres, queremos que termine el conflicto. No vengan a decir, porque yo vengo de esa realidad, hay que los hijos estamos bien, ¿verdad? No, lo han llevado re bien. ¿Y qué pretenden? O sea, ¿qué pretendían? Que cuando mis papás se separaron, yo estuviera llorando por las esquinas, ¿verdad? Metida debajo de la cama, sollozando. No, yo tenía ese dolor por dentro. Lo que queremos los hijos con padres con conflicto conyugal es que termine el conflicto conyugal, no que termine la relación conyugal, ¿sí? Pero bueno, entonces es una institución niñocéntrica, no adultocéntrica, y ojo, que lo estoy diciendo y es posible que algunos de ustedes vengan de esa realidad o esté en esa realidad en su relación conyugal. Lo que quiero decirles con esto es que tenemos que, pese a estar en esa situación o venir de esa situación, tener muy claras las ideas, muy fuertes nuestros sistemas de creencias, porque las ideas se tienen, pero en los valores, en las creencias se está. Entonces, aunque uno venga de una mala experiencia o aunque uno tenga una mala experiencia, no les neguemos la verdad a las demás personas y mucho menos a nuestros hijos. Entonces, allí, en la familia, se van a formar ciudadanos que van a respetar esa dignidad humana de la que hemos estado hablando, los derechos humanos y las libertades, ¿verdad? Las libertades, tanto las libertades colectivas como las libertades individuales. Entonces, matrimonio y familia, pues, ¿qué hace la familia? Pues cumple funciones sociales estratégicas. No hay ninguna institución social que pueda compararse a la familia. ¿Dónde? En COVID se atendió, en la época de crisis de COVID, se atendió a la persona humana en su familia. ¿Dónde se acompañó como un auxilio extraordinario al tema educativo en cuanto a la educación formal en la familia? ¿Dónde se resolvieron los conflictos familiares? Porque no estábamos preparados para 24/7 con nuestro esposo y nuestros hijos. O sea, aunque la pasemos muy bien, ¿verdad? No estamos preparados para todos los días, todo el tiempo, todos bajo el mismo techo y encima con las exigencias de trabajo, estudios, etcétera, ¿verdad? En la familia. No hay ninguna institución social que se le compare. Entonces, por eso hablamos de que es el servicio público por excelencia, ¿verdad? El mejor ministerio de bienestar social, el medio por excelencia para la prevención de los males sociales, ¿verdad? Y por eso podemos decir categóricamente que la familia es el eje del desarrollo. Por el tipo de trabajo que realizo en la asociación La Familia Importa, como les contaron, pues yo trabajo en la plataforma de acción ciudadana de la defensa de los derechos humanos en Guatemala. Pues tenemos relación con otras organizaciones que se dedican a este tipo de temas, ¿verdad? El tema de fortalecimiento de la familia, situaciones de conflicto, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, etcétera. ¿Dónde vemos más cantidad de problemas sociales en jóvenes? Jóvenes en conflicto con la sociedad, ¿verdad? Que son lo que nosotros llamamos antisociales, ¿verdad? Pero son jóvenes en conflicto con la sociedad. ¿Qué es lo que vemos como denominador común? Situaciones de conflicto en la familia. ¿Dónde están buscando su familia? En su mara, en su pandilla, con quienes delinquen, ¿verdad? Fortalecemos la familia, se disminuyen los problemas sociales, ¿verdad? Entonces, claro, lo que se deja de dignificar, pues empuja la crisis. Y eso es lo que estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? Entonces, los niños necesitan a su familia, principalmente a sus padres. ¿Por qué? Porque los padres son los que ven al hijo como una persona, ¿sí? En el colegio, dependiendo pues cuál sea el proyecto educativo o la escuela, dependiendo cuál sea el proyecto educativo al que asisten, suelen verlo solamente en su parte académica. Eso es, digamos, en general el estándar. Vemos al niño como su parte académica, ¿verdad? Y entonces estamos enfocados en su parte académica y todo el proyecto está en función de su parte académica. En cambio, en la familia, nosotros vemos a la persona como tal, con todas sus dimensiones, con su dimensión espiritual, con su dimensión social, con su dimensión afectiva, con su dimensión corporal, con su dimensión, o sea, vemos a la persona en su todo. Por eso es que procuramos generalmente cuando tenemos la formación en ese desarrollo integral. También es la escuela de la verdadera libertad, de la verdadera felicidad, que no es, ojo, que hoy día hay una
una como idea absurda de que mi hijo es feliz en tanto y cuanto le procure momentos de alegría. Son cosas diferentes. Una cosa es un momento alegre o muchos momentos alegres y otra cosa es la felicidad, sobre todo la felicidad a la que aspira en la vida eterna, que es con mayúscula, ¿verdad? Puede haber niños muy infelices que tienen padres que les procuran momentos, muchos momentos de alegría. Entonces, claro que si yo tengo 12 años y me gustan los videojuegos, pues me encantará, me dará mucha alegría que me compren un juego, que me compren el nuevo PS, que tenga dispositivo móvil en el que también puedo acceder, que pueda jugar con otras personas en diferentes partes del mundo y puedo ser tremendamente infeliz, aunque tenga muchos momentos de alegría. No lo confundamos. También, pues, para educar la conciencia, ¿verdad? Porque es ahí lo más íntimo que tiene la persona humana y es ahí donde se está empezando a forjar su carácter, ¿verdad? Cuando se está forjando su conciencia del bien y el mal, ¿verdad? Para la vida de fe, en el arte de enseñar a amar, en educar hábitos y, en consecuencia, virtudes, para educar la voluntad, ¿verdad? El querer, educar la afectividad, la educación afectivo-sexual, también, pues, es en la familia, ¿verdad? Para la vida de familia, ¿dónde se aprende? Pues en la familia, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, yo ayer tuve aquí a mi familia y construimos familia, ¿verdad? Porque se aprende la vida en familia, que era la prioridad, pues tal vez tenías otro plan, tal vez más chilero, más bonito, ¿verdad? Pero la prioridad tu familia, porque teníamos algo que hacer en familia acá para aprender el arte de la comunicación, pues ahora le recomiendo un libro genial que se llama Los 5 lenguajes del amor y entonces se aprende, ¿verdad? Cómo comunicarse con el otro, no solamente cómo quiero ser yo amado, sino cómo quiere ser amado el otro, que puede ser en un lenguaje completamente diferente, ¿verdad? La formación para la cultura de la paz, eso se aprende en casa. Cuando vemos un hijo que es lo que conocemos hoy día como bully, ¿verdad? Nos puede ocurrir de que pensamos de que ese niño tiene un conflicto en el colegio, un niño bully, un niño que hace, pues en el que practica el acoso escolar, lo que muestra es una debilidad, una fragilidad en su familia, ¿verdad? Hay una carencia afectiva, familiar, ¿verdad? Porque la cultura de la paz se aprende en su casa, ¿verdad? También pues para la ciudadanía digital, un temazo en estos momentos de la historia, para el itinerario de la maduración de la feminidad y masculinidad, que yo creo que ustedes van a abordar este tema más adelante, pero obviamente que tiene sus principales factores en el itinerario de la maduración de la feminidad y la masculinidad en la familia, porque en la dinámica familiar es donde pueden darse varias de los factores, porque sabemos que no es un tema monocausal, sino pluricausal o multicausal, el tema del desarrollo de la atracción hacia el mismo sexo o una identidad sexual que es distinta a su naturaleza. ¿Qué más? Pues en qué también afecta a la mujer el tema de matrimonio y familia. Bueno, pues está muy asociado al rendimiento académico de los niños, la estructura familiar disminuye el riesgo de fracaso y el abandono de la escuela, donde vemos más abandono escolar, donde vemos mayor permanencia de la escolarización en estructuras familiares con mamá y papá. La estructura familiar también influye muchísimo en la mujer, en la visión que tiene la mujer y en la calidad de su propio matrimonio. Se lo digo porque yo pasé por ahí, pero también porque lo muestra la evidencia. O sea, la evidencia muestra que la visión de la mujer cambia de acuerdo a la experiencia que haya tenido en su propio hogar. El matrimonio es pro mujer porque reduce el abuso infantil, lo vamos a ver más adelante en las estadísticas, donde hay más abuso sexual, donde hay una familia monoparental con un conviviente temporal, donde son los menores índices de violencia sexual, de abuso sexual en familias donde hay mamá y papá casados civilmente y religiosamente. Disminuye también la edad de inicio de la actividad sexual. Hay estudios, muchísimos estudios a nivel mundial, donde se relaciona el matrimonio sólido con la actividad sexual, ¿verdad? Los indicadores son más preocupantes del inicio precoz de la actividad sexual en aquellas familias donde hay fragilidad, ¿verdad? En las relaciones líquidas, ¿verdad?
Y por lógica, ¿verdad? Hay mucha más riqueza, ¿verdad? En hogares con mamá y papá, unidos en una relación sólida, que en aquellos donde no hay una relación sólida o hay una familia monoparental. Yo vengo de una familia monoparental, así que les puedo asegurar que eso así funciona, y eso no quiere decir que por eso pues esté poniendo se rechace a la persona, o yo vengo de ahí, pues, ¿verdad? Solo quiero decir que es una realidad que cuando falta uno de los dos ingresos en casa, pues claro que va a haber pues más pobreza, eso es lógico, ¿verdad? Que si están los dos en casa y los dos están trabajando fuera de casa, el ingreso viene al mismo hogar, que si están separados, pues los ingresos no vienen al mismo hogar, ¿verdad? Eso es una cuestión así de 1 más 1 = 2. Entonces, pues ya, pues para ir haciendo pues ideas madres, ¿verdad? El matrimonio entre un hombre y una mujer es beneficioso para la sociedad porque es un determinante positivo de la economía, va a haber menos pobreza. También brinda beneficios económicos tanto para los cónyuges como para los hijos como consecuencia lógica. Y también ventajas económicas que van más allá que la suma de los sueldos del esposo y de la esposa, ¿verdad? Porque está comprobado que también hay mucho más desarrollo cuando hay estabilidad familiar, cuando hay más éxito conyugal, más éxito familiar, pues también hay más desarrollo de la persona. En conclusión, pues la familia importa porque importa para el desarrollo del país, importa para la disminución de problemas sociales, importa porque son mucho mejores los indicadores de riqueza, de permanencia en la escolarización, de paz en el hogar, o sea, que no hay violencia intrafamiliar, que no hay violencia sexual, que no hay abuso sexual, cuando está constituido por padre y madre que están casados civilmente y religiosamente. El siguiente indicador es solamente civil, y conforme se va haciendo más frágil la estructura familiar, se van dando mayores indicadores en pobreza, en violencia intrafamiliar, en violencia contra la mujer, en abuso sexual y en deserción escolar. Solo les doy pues algunos datos que saqué de un par de presentaciones que tenía. Ustedes pueden buscar estudios, por ejemplo, pueden buscar a Fernando Pliego, que ha hecho cientos de estudios en el mundo. Fernando Pliego es buenísimo, es un buenísimo analista, investigador, y maneja muy bien el tema de matrimonio y familia porque ha hecho cientos de estudios, como les he dicho. ¿Dónde hay más abuso infantil? Lo podemos ver en una relación de 1 a 20, ¿verdad? Por cada niño abusado sexualmente por mamá y papá, donde hay mamá y papá biológicos y casados, hay 20 donde hay un padre biológico y otra persona en cohabitación. Otra estadística, la posibilidad, ¿verdad? Hablamos de posibilidad de abuso físico y sexual contra mujeres y adolescentes, cuadruplica en las que viven con mamá y un conviviente, no necesariamente padrastro, pero con un conviviente, ¿verdad? Comparado con mamá y papá. Niños y jóvenes que han cometido actos delincuenciales, vemos casi se triplica, ¿verdad? De familias intactas, que es lo que conocemos como familia con mamá y papá constituidos en matrimonio, con familias no intactas, ¿verdad? Padres divorciados, separados, como los míos, ¿verdad? O solos o en segundas uniones, ¿verdad? O segundas nupcias, ¿verdad? Es una relación casi la triplica. Entonces, vamos a hablar ahora de cohabitación, ¿verdad? Es un temazo, ¿verdad? Un tema de mucha actualidad. En Guatemala no tenemos esos niveles que tienen en otros países porque las ideas van permeando la sociedad, la cultura se va haciendo más frágil, más líquida, con todas estas ideas que parecen muy progres, muy actuales, muy modernas, pero en realidad familia va a ser vigente siempre, matrimonio va a estar vigente siempre. Sin embargo, sí hay un ataque sistemático a la familia, al matrimonio como se le conoce entre un hombre y una mujer, y de hecho, pues no debemos utilizar el término matrimonio natural o matrimonio tradicional. Se los pido, por favor, el lenguaje importa y no existe tal cosa como matrimonio natural o matrimonio tradicional. Es matrimonio, porque el matrimonio por naturaleza hay una matriz, ¿verdad? Hay una potencialidad
de ser madre en esa unión entre un hombre y una mujer. Por eso es que no se puede llamar otra cosa que no sea matrimonio. Otra podrá ser una unión civil, ¿verdad? Pero no puede ser un matrimonio, ¿verdad? Entonces no utilizamos el término matrimonio tradicional o matrimonio natural. Entonces, ¿cuál es la propuesta de hoy día? ¿Verdad? Dice, probemos a las personas. Eso es la cohabitación o vivir juntos. Claro, si nosotros decimos, mira, quiero probarte como persona, a ver qué tal, ¿verdad? Pues te chocaría muchísimo. Entonces mejor dices, vivamos juntos, ¿verdad? Pero ¿quién celebra que se vayan a vivir juntos? Nadie. O sea, lo que uno celebra es la unión sólida. Por eso lo celebramos, lo posteamos, lo ponemos en las redes, hacemos fiesta, ¿verdad? Por las relaciones sólidas o que pretenden serlo, que se casan con ese ánimo, ¿verdad? Pero no se celebra, probemos a ver qué tal, te voy a probar, porque no está la persona probándose a sí misma, está probando al otro. No es que, mira, no me quiero casar porque me quiero probar a mí, a ver qué tal soy. Yo ya me conozco, yo ya sé cómo soy. El probar, la cohabitación, el vivir juntos es porque estoy probando al otro lo quiero probar, ¿verdad? Y entonces por eso es que esa creencia de que cohabitar antes de casarse reduce el riesgo de divorcio no tiene ninguna evidencia a su favor, ninguna. Les cuento una experiencia personal, una persona muy querida para mí, estábamos hablando de algunos temas y me dijo, bueno, mira, yo por mis creencias de fe estoy clarísimo que yo no haría eso, pero yo creo que sí algo de razón tienen los que piensan que hay que vivir antes de casarse. Entonces uno así como con cara de póker, ¿verdad? Porque si hace cara de que la jugada está mal o la jugada está bien, pues lanza un mensaje, ¿verdad? Así que entonces yo los animo a que siempre pongan cara de póker, ¿verdad? Y entonces yo así con cara de póker, interesante, le dije, ¿y de dónde te sacas esas ideas? O sea, ¿qué dice? ¿Tienes algún estudio, no sé, alguna investigación que ponga en evidencia que aumenta la permanencia en el matrimonio a raíz de la cohabitación previa? Bueno, no, es que es lógico, que es lógico, que si se prueba antes les va a ir mejor en el matrimonio. No, pero, perdón, pero si me lo estás diciendo, supongo que tienes alguna evidencia, o sea, ¿de dónde te lo sacaste? Pues no me lo podían decir, no me lo podía decir, porque lo que tienen es Netflix, son sus redes sociales, son blogs de gente, influencers, ¿verdad? Porque lo que muestra la evidencia es lo contrario. Hay muchos más fracasos matrimoniales en personas que han cohabitado que en personas que no han cohabitado. O sea, no hay una relación de mayor éxito en el matrimonio porque hubo cohabitación, como está hoy día la narrativa que rodea a nuestra gente joven. Las parejas que viven juntas antes de casarse tienen un 50 o un 80% más de probabilidad de divorciarse. Entonces, las parejas que cohabitan juntas son de 2 a 8 veces más vulnerables a la infidelidad. Entonces, tenemos que saber que esa relación es frágil, esa relación es líquida, y por eso es que podemos caer en asumir, ¿verdad? Asumir, pues, sacar como premisas, como conclusiones, como afirmaciones acerca de algo que desconocemos en realidad cuál es la evidencia estadística. Entonces, conclusión, pues de manera que si nosotros deseamos una mayor y más duradera felicidad, y se lo podemos decir a la gente joven, ¿verdad? Es la que está comprometida a su matrimonio, ¿verdad? Le será más fiel a la persona, trabajará con la persona para solucionar los problemas, es una práctica emocionalmente, es práctica y es emocionalmente pues más comprensiva, está menos inclinada a la conducta violenta, eso es lo que muestra la evidencia, y por supuesto que tendrá menos probabilidad de divorciarse, ¿verdad? O sea, que hay una más alta tasa de divorcios entre los que cohabitaron que entre los que se casaron.
Entonces, ¿qué es lo que podríamos ir diciendo a manera de conclusión? Es que las familias con parejas casadas e hijos biológicos comunes contribuyen de mejor manera al bienestar de adultos y de niños y disminuyen los problemas sociales. Entonces, queremos fortalecer la permanencia escolar, fortalezcamos la familia. Queremos disminuir la violencia intrafamiliar, fortalezcamos la familia. Queremos disminuir el abuso sexual, fortalezcamos el matrimonio y la familia. Queremos aumentar la riqueza de las personas, contribuyamos a fortalecer la familia porque la familia importa. Distintas estructuras familiares contribuyen de manera diferente a la promoción y protección de los derechos humanos, contribuyen de manera distinta al desarrollo y, por supuesto, por lo mismo que hemos ido hablando de la cultura de justicia y de paz, pues su contribución es diferente, siendo una estructura familiar sólida de una estructura familiar líquida, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir como síntomas de esta crisis del matrimonio? Bueno, pues que hay un concepto subjetivo de la libertad, entonces cada quien dice, bueno, pero ese es tu concepto, esa es tu opinión, esa es tu verdad, dice, no es tu opinión o es tu concepto, sino es tu verdad, ¿verdad? No, la libertad no se puede desvincular del bien. No se puede hablar de verdadera libertad si no se conocen las opciones. También hay hoy día un rechazo al compromiso. Estamos tan acostumbrados a que todo es fácil, todo es rápido, todo es desechable, todo es, y todo es demasiadas opciones, o sea, como nunca, ¿verdad? A mí me parece abrumador cuando voy a un restaurante y tengo demasiadas opciones por las que elegir. Ay, no, póngame 5 opciones, ¿verdad? Es que es suficiente para mí, pero ¿por qué? Porque ahora hay tanta opción, ¿verdad? Por eso es que vemos tantos jóvenes hoy día que se cambian de carrera, ¿verdad? Porque pues antes habían 10 carreras y ahora hay 75, ¿verdad? Y entonces hay mucha más fragilidad en el sentido del compromiso. O sea, no queremos ni siquiera permanecer con la... O sea, es más de mi generación seguir usando la ropa por mucho tiempo. Los jóvenes hoy día quieren cambiar en la siguiente moda viene rapidísimo, ¿verdad? O sea, puede ser por bimestre, ¿verdad? Entonces, también, pues, ¿qué otra cosa? Hay un síntoma de la crisis del matrimonio, pues, desvinculada de sus fines. La sexualidad está totalmente desvinculada de sus fines, del fin unitivo, del fin procreativo, y está únicamente vinculada al fin del placer. Entonces, si se desvincula a la unión permanente, si se desvincula de la capacidad de generar vida o se está procurando no generar vida, porque recordemos que la mentalidad antivida no está en el método, está en la mente. Yo puedo tener mentalidad antivida con método natural. Entonces, la sexualidad desvinculada de sus fines es otra de los síntomas de la crisis del matrimonio. Pensar que el matrimonio es un mero formalismo. He escuchado varias veces el término de que es un papel. O sea, es un papel, pero cambia todo, querida. Entonces, es un papel, ¿verdad? Vamos a ver si tú darías $200,000, ¿verdad? Por comprar algo, pues una propiedad y que te digan, ay, no importa que no hagamos contrato, ¿verdad? O no importa que hagamos contrato de compraventa o escritura, ¿verdad? Porque es un papel, ¿verdad? No, pues es un papel que importa, ¿verdad? Porque tiene un poderoso significado, ¿verdad? Y también, pues, pensar que la familia es cualquier cosa, ¿verdad? Un concepto histórico, arcaico, cultural, lo que importa es el amor, ¿verdad? Entonces el amor gana, ¿verdad? Lo que importa es amarse, ¿verdad? Y entonces cuando se vuelve un tema meramente sentimental, emotivo, ¿verdad? Pues entonces vemos lo que está pasando hoy, ¿verdad? Que no estamos evolucionando, sino involucionando. Algunas claves, pues, para entender este tema, pues, afirmar que todo es relativo, ¿verdad? Entonces, rechazo todo lo que es realismo. Todo lo que es real lo rechazo. Rechazo la identidad de la persona, rechazo el dato, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué soy? ¿Verdad? Lo rechazo. Rechazo mi identidad como familia, rechazo mi identidad como país, porque por eso es que hay un combate al nacionalismo, un combate a que uno se siente identificado con su bandera, ¿verdad? Vemos países como España, que la policía te puede parar si andas con una bandera, porque puede constituir un delito, ¿verdad?
porque quieren acabar con la identidad. Por eso es que todas estas corrientes son promotoras del independentismo, ¿verdad? Entonces, el positivismo jurídico, ¿verdad? Entonces, si está permitido por la ley, entonces se defiende, ¿verdad? Si está permitido por la ley, entonces es bueno, ¿verdad? Pues claro, porque la ley tiene un efecto pedagógico, entonces hace cultura. Pero ustedes vean lo que es hoy día México, lo que es hoy día Estados Unidos, o sea, es espeluznante ahorita con algunos referéndums que hicieron, con las elecciones. Hubo lugares como Montana, por ejemplo, que miles de personas votaron superior, ¿verdad? Su voto fue superior a las que lo rechazaron, que no se atienda al sobreviviente de un aborto, o sea, que el niño nace vivo y que no se le atiendan, o sea, de verdad eso es espeluznante, que hizo cultura, porque el positivismo jurídico ha logrado esto, ¿verdad? El relativismo moral, pues ya lo he comentado, lo bueno y lo malo lo define cada persona, entonces todo es para mí, cada quien, tu verdad, mi verdad, nadie puede imponer su moral, la iglesia quiere imponer su moral, tú quieres imponer, ¿verdad? Déjame cada quien, ¿verdad? Pero resulta que la ideología de género nos quiere imponer a todos. La ideología de género quiere adoctrinar en las escuelas, pero nos dice al mismo tiempo, no impongan su moral, pero ellos sí quieren imponer su visión acerca de lo corporal, de la identidad sexual, de las relaciones sexuales, del inicio de la sexualidad, etcétera, ¿verdad? La libertad como una mera opción, o sea, yo soy libre porque puedo optar por esto o por aquello, porque puedo elegir, porque pues ya lo he explicado antes, ¿verdad? Y pues, ¿qué otros retos tenemos? Pues la separación del divorcio, la separación, perdón, y el divorcio son las salidas aparentemente fáciles. Yo les puedo garantizar que son nada fácil, ¿verdad? Porque bien vengo de esa realidad. Hay una falta de comprensión de lo que es mejor para todos, ¿verdad? Para todos en la familia, ¿verdad? Y actuar pues en consecuencia. Patrones familiares y de crianza, hay muchos, ¿verdad? Nosotros, una de nuestras organizaciones se llama Proyecto Gabriel, que por cierto es una organización que sale de la Iglesia Católica en Guatemala, es parte de la Pastoral Arquidiocesana de la Vida, de la que Aida presentó al principio y de la que tuve la dicha de ser cofundadora, y Proyecto Gabriel, que es lo que atiende también muchas madres con maternidad en conflicto que están en ciclos viciosos, ¿verdad? Vienen de un hogar en conflicto, sus padres, uno de los dos era violento y se casa con un hombre violento, o esa madre es la violenta, ¿verdad? O hay consumo de alcohol, o hay consumo de drogas, o hay infidelidad. Bueno, se repiten los patrones de crianza, ¿verdad? Esos son otro de los retos. La falta de comprensión, como decía al principio, ¿verdad? De lo que es verdaderamente el matrimonio y la familia. Las ideologías que no favorecen la vida, el matrimonio y la familia, al contrario, ¿verdad? Las ideologías lo que hacen es debilitar la institución social del matrimonio y la institución social de la familia. ¿Y qué hacen? Pues, o los ideólogos y quienes operativizan las ideologías, pues tienen dinero, estrategia y poder. ¿Y qué tienen las organizaciones prohibidas en los países? No tienen dinero, tienen estrategia, pero no tienen dinero para implementar la estrategia y no tienen poder. Y bueno, pero oportunidades, porque vamos a hablar de oportunidades, ¿verdad? Somos perfectibles, ¿verdad? En muchos de nuestros países, en Guatemala, por ejemplo, en Centroamérica, todavía coinciden nuestros valores con nuestros principios. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque no es que en sociedades como Holanda no haya valores, lo que pasa es que el valor de Holanda, uno de los valores de Holanda es el bienestar, ¿verdad? En Colombia, por ejemplo, se promueve el bienestar como un valor. Entonces, la definición de la Organización Mundial de la Salud da una definición sobre salud y dice de estado de bienestar. Entonces, claro, si yo pierdo mi estado de bienestar, pues perdí mi salud. Entonces, por eso uno puede llegar a abortar porque estoy nerviosa, estoy estresada, pues no puedo con esto, ¿verdad? Me estoy perturbada, ¿verdad? Entonces, como he perdido mi estado de bienestar, he perdido mi salud y por tanto se puede meter como causal de salud de la madre. Estadísticas en cuanto a la fe nos favorecen, al menos puedo hablar de Guatemala, 9 de cada 10 habitantes en este país afirma que tiene una religión, que es creyente en Dios, y de esos 9, 7 afirman que la religión, Dios, tiene una influencia positiva o tiene una influencia poderosa en sus decisiones personales.
Agentes de cambio, ¿verdad? Pues es una gran oportunidad que tenemos gente como ustedes que se está formando y que tienen que dar un paso al frente. O sea, no se pone el candil debajo de la cama, de la mesa, ¿verdad? Como lo dicen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y más que ir contracorriente, se trata que nosotros en cuanto vayamos creciendo en nuestra formación, nos atrevamos a hacer corriente. No solamente a ir contracorriente, sino a hacer corriente. Porque si no hacemos corriente, siempre vamos a ser unos pocos, ¿verdad? Defendiendo y cada vez tienen más poder, tienen más dinero para realizar eso. Entonces tenemos que hacer corriente, no solo conformarnos con ir contracorriente. Entonces seamos propositivos, ¿verdad? Iniciativas para oración como 40 días por la vida, pues dar educación afectivo-sexual para la vida, para el matrimonio y para la familia, los padres como primeros educadores. Por supuesto que educación sexual, sí, por supuesto, educación afectiva sexual, pero ¿quién la va a dar? No la va a dar un X, ¿verdad? La tienen que dar los padres, por eso es que tenemos que formar a los padres, ¿verdad? Jóvenes, pues hablar de noviazgo como relación prematrimonial, o sea, que son esas cosas que le estamos preguntando a los niñitos, ¿verdad? ¿Tener novia? O sea, el niño se empieza a cuestionar por qué no tengo novia, así todo el mundo me pregunta, ¿verdad? Hacemos esa pregunta a los 10, a los 11, a los 8, a los 7, he visto a gente que se lo hace a preescolares, ¿verdad? O sea, qué bueno que si un hijo dice es que me gusta una niña, mi amor, buenísimo, porque eres hombre y a los hombres les gustan las niñas, eso es lo de orden natural, ¿verdad? Pero llegará el momento para que tú puedas tener hacer esa elección afectiva en la que tengas esa relación prematrimonial, ¿verdad? Bueno, matrimonios, pues atender matrimonios en primeros auxilios, ¿verdad? Y evitar y combatir los principales enemigos, ¿verdad? Como puede ser temas de la sexualidad, temas económicos, temas de la educación de los hijos, de las prioridades, de comunicación. Hay muchísimos conflictos por unas cosas que son minucias en el tema de la comunicación, ¿verdad? Y entonces atenderlos espiritual y profesionalmente, pues iniciativas de formación para novios, porque pueden no querer casarse, ¿verdad? Pero se pueden formar, pero hacer también pues formación prematrimonial, pues hablar y formar en virtudes como la generosidad, la magnanimidad, la templanza, que no está de moda, pero la fortaleza, la prudencia, la justicia, la caridad. Si queremos realmente dar educación afectivo-sexual, tenemos que formar en estas virtudes, ¿verdad? Bueno, difundir, participar y no tener miedo. Creo que hace falta que salgamos a dar el paso adelante y no tener miedo, porque ahora nos replegamos, no queremos comentar, no queremos defender, no queremos promover, porque queremos ser políticamente correctos. Y la corrección política nos ha callado. Y como nos hemos callado, hemos dejado de entregar la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y por tanto, hemos contribuido a que las demás personas se hagan esclavas, esclavas de sus deseos, esclavas de sus apetencias, esclavas de lo que desean hacer o de lo que sienten, de lo que perciben, ¿verdad? Se vuelven esclavas. Entonces, no podemos permitir que las personas se hagan ese daño y se lo hagan a la humanidad. Termino con esta frase de Chesterton, que pues es de mis favoritas, ¿verdad? Que dice: el mundo necesita santos. Buenos ya son muchos. Entonces, cuando alguien dice, y lo han dicho, y estoy totalmente de acuerdo, dice, no necesitas creer en Dios para ser bueno. Tienes razón. Nosotros no estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos, no buenos, santos, porque santo es el Padre, santo es Dios, santo. Entonces estamos llamados perfectibles, no somos perfectos, pero estamos llamados a esa lucha por la santidad. Muy bien, pues aquí he terminado. Creo que tengo dos preguntas. Voy a ver, no sé si serán preguntas. Dice Oscar, dice: en El Salvador, aunque nuestra legislación no ha sido del todo invadida por la ideología de género, el gobierno está impartiendo talleres de nuevas masculinidades a través del Ministerio de Cultura. Eso también lo están haciendo en nuestro país, y no creo que haya un país en el mundo, al menos en Latinoamérica, sí estoy 100% segura, que no tenga esa carga ideológica a través de entidades del Estado, porque esto no se podría hacer sin el Estado. Por eso se tiene que meter por el Estado. Por eso es que hay un lobby político todo el tiempo con inversión multimillonaria haciendo que esto pase a través del Estado, porque no lo podrían lograr a través de la familia. Por eso hay que desprestigiar a la familia. Hay que decirle: ustedes no pueden, ustedes violan, ustedes abusan, ustedes no enseñan, ustedes no educan, ¿verdad? Porque si se desprestigia a la familia, el Estado no suple.
Por eso quieren dar educación integral en sexualidad, porque el Estado nos quiere suplir, el Estado quiere tomar nuestro lugar, porque nos dice, ha sido incapaces. Y por eso hay, por ejemplo, embarazo precoz, ¿verdad? Y por eso hay embarazo adolescente. En este país, en Guatemala, desde el 2005, está la ley de acceso universal a los métodos de planificación familiar. Y por tanto, se da educación sexual en las escuelas. Y está en el currículum nacional base. Y que digan que por eso, que porque no hay educación sexual, están ocurriendo los embarazos precoces, es falso, porque desde el 2005 se está dando en las escuelas. Pero como la gente lo ignora, pues dice, ¡ah! Sí, por eso es, o sea, que por eso que si no hay educación integral en sexualidad, va a seguir habiendo abuso sexual. O sea, de verdad, perdonen que lo voy a decir de esta manera. ¿De qué me estás hablando? ¿Crees que te voy a creer que si yo sé poner un condón o que sé que las pastillas anticonceptivas evitan embarazos, yo le voy a decir a mi abusador, mira, pero usa un condón, por favor? Yo tengo 8 años, me está abusando mi padrastro o me está abusando mi tío, mi abuelo, y yo le digo, ay, pero ponte un condón o cómprame Jasmine. Eso es falso. Ese tipo de educación sexual hedonista que solamente está enfocada en la disminución del riesgo de un embarazo, no evita el abuso sexual, no evita la violencia sexual. Y por supuesto que lo que hace por un tema de compensación de riesgo es que haya más jóvenes adolescentes teniendo relaciones sexuales porque creen en el sexo seguro, ¿verdad? Dice, incluso se ha llegado a decir que existe una forma de machismo llamada micromachismo, ¿es verdad? La cual, según ellos, consiste en ciertas actitudes por parte de los hombres, que son comúnmente vistas como buenas, pero en el fondo menoscaban a la mujer y ponen, por ejemplo, la caballerosidad. Por supuesto, esto ya lo han logrado, ojo, lo han logrado en países progres europeos, por ejemplo. Entonces, un hombre ya no se atreve a ofrecerle a una mujer que le ayuda a salir del carro o que le abre la puerta. ¿Qué contesta la mujer en esos países? Porque ya se creyeron lo del micromachismo o de las nuevas masculinidades o la masculinidad tóxica. Dice, ¿y qué crees que yo no me puedo salir sola del carro? ¿O tú qué crees que no puedo abrirme la puerta del carro? Porque le han hecho creer a la mujer que si el hombre la protege es porque cree que ella vale menos, ¿verdad? Cuando es una realidad que el hombre sí tiene más fuerza que la mujer. Entonces, cuando dicen, sí, es que hay, no sé, 300 muertes de mujeres, entonces la mujer es violentada, pero ella es violentada porque nos odian los hombres, ¿verdad? Pero también matan hombres, pues, y los indicadores son de 10 veces más de hombres que de mujeres. ¿Y a ellos por qué los matan? ¿Porque los odian por ser hombres? Entonces, a la mujer la matan porque la odian, pero a los hombres no, eso es delincuencia común. ¿Sí? Entonces, nos hemos ido creyendo esa narrativa feminista, que esto es ideológico de género 100%, ¿verdad? Y por eso es que con la excusa de la violencia contra la mujer, que le llaman violencia de género, pero eso no es violencia de género, violencia contra la mujer, de la violencia intrafamiliar, del abuso sexual, del machismo, en países como el nuestro están metiendo ese tipo de cosas, de nuevas masculinidades, de micromachismos, de hay que luchar contra el patriarcado, porque siempre tiene que haber lucha entre dos, ¿verdad? Antes eran ricos y pobres, como ahora ya no, la narrativa socialista ya no funciona, entonces ahora habla de hombre y mujer, ¿verdad? Entonces tiene que poner a la mujer contra el hombre, por eso es que tenemos que afinar el lenguaje y no hablar de sexo opuesto, sino de sexo complementario. Mira, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, la puede escribir, o yo no sé si hay alguien más que haya hablado y yo no lo pueda ver, ¿verdad? Pero Gracias Carly por tu charla, gracias por tu tiempo. Como siempre nos ayudas a aclarar muchas ideas y especialmente creo que nos quedamos hoy con los ojos abiertos a la realidad de lo que nosotros a veces queremos creer ver o tapar el sol con un dedo y solapar, pero no, ¿verdad? Entonces, las cosas se hablan así, tal cual. Y eso es que queremos agradecerte. No sé si ya llegamos a la hora, pero si alguien tiene que salirse, puede salirse. Solo por favor,
les voy a mandar un link a sus correos y también en el chat de WhatsApp con una evaluación de la charla. Entonces, son 3 preguntas. La evaluación es anónima, pero sí nos interesa ver cuáles son las ideas que ustedes les quedaron sobre la charla. Y por favor, si las pueden, de una vez no les va a tomar más de 5 minutos antes de que se les vayan las ideas y nos la mandan, por favor. Entonces, pero si alguien quiere seguir platicando o quiere seguir, ¿cómo se llama? Haciendo algún comentario o algo que le haya quedado alguna duda, alguna inquietud, este es el momento para hacerlo. No sé, por ahí. A ver, ¿qué les pareció? Sé que están tan impactados Ojalá que sea porque todo quedó claro. que están así como, un comentario con lo que se llevan hoy de esta charla. Sí, Leslie. Mucho gusto. Hola, Leslie. Pues yo la verdad es que me parece muy acertado lo que nos habla Carly, porque pues yo ya tengo algunos años de estar en la docencia también con chicos universitarios. Y algo que yo he notado realmente con los patojos es que pues sí tienen ideas, sí tienen ya ideas progres, ¿verdad? Pero también tienen mucha sed de ternura, de orientación, de verdad. Quería contarles, tal vez no está tan relacionado, pero al final sí. Ahorita para Halloween me tocó dar clases y llegaron algunos disfrazados. Y me dice uno, Lick, mire, me va a dar puntos porque vine disfrazado, dice. Y yo realmente muy coloquial, muy amablemente, ¿verdad? Le digo, ¿no sabe qué? No le voy a dar puntos, sino más bien, tal vez le voy a bajar puntos, fíjese, porque yo no, pero molestando, ¿verdad? En una situación, y se empiezan todos a reír, pero yo les veo las caritas y se quedan así como, creo que hasta cierto punto les da clic que uno los lleve a la verdad, o sea, no sé si me explico. Entonces, en mi caso, a mí me llama la atención este tipo de formación porque sí, que ahora que trabajo con jóvenes, es increíble, pero no solo se acercan a uno por temas académicos, hay veces que sí se acercan a uno por temas ya más personales y qué mejor que poderles dar una palabra en la línea de la verdad. Entonces, la verdad es que sí, por ejemplo, yo tengo en el salón de clases algunos que ya son novios, ¿verdad? Y entonces, yo, por ejemplo, yo doy clases de contabilidad, pero yo siempre procuro darles algún videíto o algo y dejar en ellos esa semillita porque de verdad que la lucha es de todos y me provoca tanta ternura verlos y decir, no, ¿verdad? Esto también es algo de nosotros que debemos salir a luchar por estas generaciones, no permitir que se sigan confundiendo, ¿verdad? Así es que agradezco ahí la formación. Muchísimas gracias, Leslie, por tu comentario. Creo que tú que estás en primera línea con gente joven, hay que ayudarlos mucho a pensar, porque hoy día se comen sin pensar, se lo tragan, o sea, ni siquiera lo mastican, solo se lo tragan completamente, totalmente, y vemos entonces jóvenes adoctrinados por los medios de entretenimiento, por sus redes sociales, por los, entre comillas, amigos, ¿verdad? Entonces sí tenemos mucho que hacer para ayudarlos a pensar, para que investiguen en fuentes confiables, para que lean en fuentes fidedignas, para que se cuestionen lo que les quieren vender como fácil, como cool, como moderno, es que si tú crees, es que si eres conservador eres arcaico, si eres conservador eres retrógrado.
si crees en Dios, o sea, como tantas veces he leído y es ofensivo, pero dicen, ay, sí, como ustedes como creen que creen en la palomita, ¿verdad? Porque dicen del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que estar muy claros que tenemos que impactar positivamente nuestro ambiente. Nosotros todos somos agentes de cambio y podemos hacer una diferencia en nuestro ambiente. Muchas gracias por lo que estás haciendo, Leslie. Hola, buenas noches. ¿Puedo, Hola, hola, puedo, Oscar. hola, ¿qué tal, Carly? Un saludo a todas desde El Salvador. Qué bueno, de nuestros hermanos salvadoreños. Sí, igual allá un saludo hasta Guate. Entiendo que el temblor que se sintió hace 2 días se sintió más fuerte por allá. Así es Sí, que sí, espero que no sí. se hayan asustado mucho. Sí, nos Bueno, asustamos pues, mucho. ay, señor. Bueno, entonces gracias a Dios que no pasó a más. Sí, Bueno, pues gracias. primero aquí comentarles, eh, bueno, un saludo, gracias por permitirme ser parte y gracias, Carly, también por tu plática bastante oportuna. Yo pues tuve la oportunidad de conocer de esto a través, yo pertenezco a 40 días por la vida aquí en El Salvador y también eso, acabamos de terminar campaña, gloria a Dios, y también formo parte de Fundación Sí a la Vida. Entonces, les comento que como parte de la Fundación Sí a la Vida, yo tuve la bendición, junto con otra compañera, de ir y participar de la 52ª Asamblea General de la OEA que se llevó a cabo en Lima, Perú, durante la primera semana de octubre. Fue una experiencia bastante aleccionadora. Tuvimos la oportunidad, de hecho, tanto de platicar con nuestro embajador ante la OEA, como también con la embajadora de ustedes ante la OEA, y la embajadora guatemalteca, una gran persona, se ganó mucho mi admiración. Ella fue de las pocas que tuvo la valentía de pronunciarse en favor de la vida y la familia. Le llegamos a expresar nuestros respetos. Pero la razón por la cual traigo a esto a colación es porque yo no sé si se sale un poquito del tema, Carly, pero hubo un término en particular que se utilizó bastante en el documento conclusivo y de hecho al cual los países pro vida, en el cual también, gracias a Dios, se incluyó tanto Guatemala como El Salvador, se opusieron mucho. Un término interseccionalidad. Bueno, hablaban de mujeres en toda su diversidad, hablaban de equidad de género, hablaba de ley de identidad de género, todas esas cosas que usted y yo ya sabemos qué es. Pero ese término interseccionalidad, Carly, ¿lo conoces tú para que nos lo pudieras aclarar a qué se refieren con eso? Gracias. Gracias. Bueno, miren, en el tema de interseccionalidad casi que podríamos estar todo un semestre, porque la interseccionalidad es ahora, bueno, no ahora por nuevo, sino ahora en nuestros países, porque en otros países como que ya han adquirido esta cultura ideológica de género, como puede ser Argentina, por ejemplo, Chile que lo está adoptando también, o Colombia. Ya hace bastantes años que se habla de interseccionalidad. Antes se hablaba únicamente de género, ¿sí? Pero la interseccionalidad lo que favorece es, una, esconder un poco la agenda, porque cuando uno lee, ¿verdad? Uno lee sobre interseccionalidad, como no sabe qué es interseccionalidad, puede pasarlo por alto, ¿sí? O sea, que puede decir, por ejemplo, si tú dices violencia de género y tú no conoces cuál es el concepto de género, puedes creer que es violencia contra la mujer. De hecho, yo visité a un médico súper bueno en Guatemala, un gran amigo. Yo fui es traumatólogo y cuando yo estaba llenando mi formulario decía género masculino femenino. O sea, cuando yo entré le dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué pusiste? Y no es lo mismo, pues, me dijo. O sea, sí hay mucha ignorancia, pero cada vez hay más gente con ese awareness, con esa comprensión de que género tiene que ver con la ideología, que tiene que ver con LGBT, con feminismo, con laicismo. En cambio, interseccionalidad, como es nuevo, es un concepto que no se conoce,
es un concepto macro, más amplio, en el que hace una implicación de género en muchos más aspectos. Género es como una parte de la interseccionalidad, pero que le es transversal. Entonces uno puede ver interseccionalidad en el sentido de que el término de género tiene que ver con educación, tiene que ver con violencia, tiene que ver con educación sexual, tiene que ver con semillas, tiene que ver con plantar árboles, tiene que ver con la lucha por el cambio climático. Entonces la interseccionalidad se vuelve un concepto mucho más amplio, mucho más poderoso, podríamos decir, porque una vez meten la palabrita, o sea, si tu país o el mío o el que sea no hace una reserva diciendo este documento Guatemala no aprueba el término interseccionalidad, se asume que lo aceptaste, y como lo aceptaste, lo tienes que legislar. Si tú no te opusiste a la interseccionalidad, porque género está hay como más comprensión, ¿sí? Género es una idea acerca de la comprensión de la sexualidad de la persona, ¿sí? Eso es género. Entonces, como interseccionalidad es más amplio y incluye otras cosas, laboral, el campo social, el campo cultural, el campo educativo, o sea, todo, hasta el espiritual, porque entonces dice mujeres en toda su diversidad, es la niña, la adolescente, la mujer cisgénero, el transgénero, el transexual, el fluido, la pansexual, la sexual, o sea, toda esa es la diversidad. Entonces, ese término género es ya cada vez más conocido, la interseccionalidad no, y es algo mucho más amplio, más transversal. Entonces, si meten ese término de interseccionalidad, por eso es que ahora nosotros tenemos universidades en Guatemala de mucho prestigio, privadas, en las que en lugar de hablar de género, hablan de interseccionalidad, y género es solamente uno de sus aspectos a considerar. ¿Sí? Es parte de la agenda, el género, pero está como escondido, o implícito, ¿sí? Como implícito, pero básicamente es ideología de género. ¿Sí? Interseccionalidad, estamos hablando exactamente de ideología de género. Espera, yo creo, si no estoy mal, Margarita, no sé si tú me podrás aclarar, que van a tener ustedes una conferencia sobre ideología de género, ¿no? Sí, la vamos a tener con Erika. Ajá. Ahorita les digo, ya se me olvidó el orden de los temas, pero sí, en los próximos vamos a tener. En ideología de género En deberían ideología de explicarles género, sí. exactamente cómo se está implementando la interseccionalidad. Vamos a pedirlo ahí que lo aborden. Entonces, muchas gracias. Gracias, Oscar. Y pues no sé si alguien más tenga algo que comentar, por favor. Fíjense que para que este seminario pueda obtener ustedes un diploma de participación, pueden participar, son 11 sesiones y de 8 que ustedes participen, obtienen su diploma. Entonces, eso quiere decir que el miércoles todavía podría entrar algo más si quisieran ustedes decirle, ¿verdad? Solo que para que pueda participar necesita llenar el formulario de inscripción que todos llenamos, ¿verdad? Entonces, así estamos. Tiempo. Carly. Solo quería comentar algo a Oscar, que espero que esté ahí todavía, porque ya no lo veo con su pantalla, pero algo que quería aclarar y que se me vino a la mente es que uno de los objetivos de la interseccionalidad, ay, qué bueno, Oscar, que estás ahí, uno de los objetivos de la interseccionalidad es a favorecer el tratamiento, una discriminación positiva. Es decir, que si tú eres, por ejemplo, si tú eres mujer, ya eres un grupo vulnerable. Si eres mujer y no sabes inglés, eres un grupo más vulnerable. Si eres mujer, no sabes inglés y eres guatemalteco, como en este país hay legislación pro vida, eres más vulnerable. Entonces, la interseccionalidad también tiene ese propósito de
exacerbar aquellos rasgos de la persona, como puede ser, eres indígena, no te puedo explicar, si eres mujer indígena, guatemalteco, salvadoreño, porque también en El Salvador se protege la vida desde la concepción, y además la persona es persona desde el momento de la concepción, en Guatemala no está definido así, pero entonces si eres mujer indígena, guatemalteca y del interior del país, si vivís en el interior del país y ya vas como tomando un perfil de mayor vulnerabilidad y por eso eres sujeto de más privilegios. Y si Entonces, encima de eso eres mujer transgénero, todavía 5 veces sí, peor. vulnerable. Sí, Ya, peor. por ahí. Te voy a dar te voy a hablar de la aplicación de la interseccionalidad ya en otros países. Resulta, mi hijo estudia en la Universidad de Navarra, en España. Y cuando mi hijo fue fue a una entrevista de la universidad en ESCAD, que es de Estados Unidos, y tuvo una entrevista de la Universidad de Navarra. Entonces, él me hizo un comentario. Él me dijo, si yo hubiese dicho que soy gay, me dan la beca. ¿Por qué? Por interseccionalidad. Porque automáticamente lo convierte en más vulnerable. ¿Sí? Sí, en cambio, como él dijo, yo soy hombre, ¿verdad? Soy hombre, salido de un colegio privado, ¿verdad? Entonces tú no aplicas. Ah, eres de escuela y eres gay, entonces te aplica la interseccionalidad, ¿sí? O sea, es un concepto mucho más amplio de la ideología de género, que ya tiene que ver con temas de etnia, de sexo, de autopercepción, etcétera. ¿Verdad? Espero que pues esto haya aclarado un poquito más. Sí, sí, Leslie. O sea que yo entiendo que es como una matriz que manejan ahora. Sí. Y entonces va como un punteo en donde van ciertas características y si voy reuniendo todas ellas, entonces, digamos, estas agendas me apoyan más, ¿verdad? Si reúno todas estas características. O sea, por ejemplo, Ya no es por la inteligencia. Si Capacidades. yo no soy europea, me vuelve más vulnerable. Si yo soy lesbiana, gay, transexual, soy más vulnerable. Si yo soy mujer, soy vulnerable. O sea, si soy mujer transgénero, como dijo Oscar, soy más vulnerable. Si tengo una discapacidad, soy más vulnerable. Si no sé inglés, soy más vulnerable. O sea, la idea es poner como una lista de cotejo, pero realmente lo ponen como que fuera un sol, ¿verdad? Como un montón de Radiales. ¿verdad? Ajá, como variables, pero es el mismo concepto ideológico de género en el que género es uno de sus variantes, ¿verdad? Y es transversal, ¿verdad? Todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un hombre blanco con educación sería como el más opresor de todos. Un privilegiado. Y el más, ajá, y... Entonces tú a Natalia Orué, digamos, como eres blanca, entonces en eso no eres vulnerable. Ah, pero eres mujer, entonces sí eres vulnerable. De Paraguay, país en desarrollo. Ajá, o sea, sí, o sea, de ahí se van viendo, ¿verdad? Entonces un aspirante, hombre, alemán, que quiere, no se lo gana por méritos. Una beca, por ejemplo, no se la gana por méritos, sino por un factor de interseccionalidad. Entonces es una discriminación positiva. Discriminación al fin, ¿sí? Porque entonces, como ahora no eres vulnerable, te discriminan. Ya no te puedes ganar una beca, no puedes obtener un trabajo, porque no eres vulnerable. Entonces, si se mete interseccionalidad, que es un concepto ideológico de género más macro, estamos en problemas. ¿Sí?